Vamos a orar para empezar. Señor, gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña. Te pedimos nos bendigas con tu palabra y nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Hoy es el sexto estudio que tenemos sobre profecías. Eh, para mí esto es tan importante porque muchas veces la gente habla de las profecías, pero no se dan cuenta de la trascendencia que ello tiene, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo atrás que vino la moda de este hombre que hizo Nostradamus, ¿no? Y todo el mundo compraba los libros de Nostradamus y las profecías de Nostradamus, que eran muy ambiguas, muy ambiguas. Pero todo el mundo quedaba impresionado. ¿Cómo es posible que él haya dicho estas cosas con tanta anticipación? Pues la Biblia está llena de profecías y mucha gente se burla de la palabra de Dios. El día de hoy empezamos con un estudio. Deben saber que la próxima semana no tenemos estudio, porque la próxima semana a esta hora ya estoy en Londres. Entonces estamos viajando en la tarde y a esta hora ya nos estaríamos acomodando en Londres con Hans, con Julie, con Ben, Omar y todos ellos. Entonces, próxima semana no tenemos estudio. La siguiente semana retomamos el estudio. ¿De acuerdo? Aquí consiguió los cupos pastor en ese hotel que se llama Buckingham. Booking. Sí, que se consiguió las habitaciones en ese hotel que se llama el Palacio de Buckingham. En el Palacio de Buckingham. No, estaba lleno, estaba lleno. No, estamos en un hotel bastante sencillo en el centro de la ciudad. Así que, bueno, entonces, el día de hoy empezamos un estudio de 25 profecías que se cumplieron en un solo día. En un solo día se cumplieron 25 profecías. ¿Ya? Vamos a empezar con una profecía que habla acerca de la traición, que Jesús iba a ser traicionado por una persona cercana. Vamos a leer el Salmo 41, el versículo 9. Salmo 41, versículo 9. Shari, por favor, léelo. Cuarenta y uno nueve, correcto. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Este salmo, que es un salmo profético, menciona tres cosas. Hay tres aseveraciones. La primera es el título que dice, aún el hombre de mi paz. En este pasaje, la expresión en hebreo que se traduce como el hombre de mi paz, en realidad bien traducida es quien me saluda con un beso de paz. La traducción exacta sería quien me saluda con un beso de paz. Así que vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 47 al 50. Mi vida, por favor, léelo. Repite otra vez, por favor.
Mateo 26, versículos 47 al 50. Ya. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Esta es una de las escenas más, ¿cómo le podemos decir? Más hipócritas que podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Cuando se le acerca Judas y les había dado esto como señal, ¿no? Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, o salvación, maestro, y lo besó. Y la respuesta de Jesús en Mateo es: amigo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Pueden ustedes imaginar esta escena en sus propias vidas? Saber que un amigo que ha estado contigo todo el tiempo, caminando contigo, viene a traicionarte, a meterte cuchillo por la espalda y viene a saludarte con un beso, ¿no? Amigo, ¿a qué vienes? En Lucas capítulo 22, versículo 47 al 48. Carlitos Guerrero, por favor. Perdón, Lucas, ¿qué capítulo? Disculpa. Lucas 22, versículos 47 al 48. Ya, dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús les dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Una traición expresada en un beso. Y ahí hay para una prega completa, ¿no? Cuando con un beso traicionas. Con un beso traicionas. ¿Cuántas veces con un beso una persona está dándole un beso? Recuerdo una canción de Mocedades hace muchos años atrás que hablaba de eso, ¿no? Del hombre que llegaba habiendo sido infiel, teniendo una relación adúltera y llegaba a besar a la esposa, ¿no? Después de haber cometido el adulterio. Entonces, la primera parte del Salmo 41 decía: aún el hombre de mi paz, o como dice, quien me saluda con un beso de paz. Estaba profetizado que Judas lo iba a entregar a Jesús con un beso. La segunda parte del Salmo 41 dice: en quien yo confiaba, o el que de mi pan comía. Por favor, Silvia, Mateo 26, versículos 20 al 25. Mateo 26, versículos 20 al 25. Correcto, 20 al 25. Sí. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro, y le dijo: tú lo has dicho. Ahora, esta escena también, o sea,
Hay cosas que a uno le molesta y o sea, una de las cosas que a mí me molestan tremendamente es que metan la mano en mi plato cuando yo estoy comiendo, ¿no? Ustedes, las mujeres, tienen esa mala costumbre de cuando uno sale a comer y te dicen que te pido, no tengo ganas, no tengo ganas, estoy muy gorda, quiero bajar de peso. Y cuando te traen tu plato, la frasecita típica, solo una papita, solo, Dios mío. Entonces, para que hagan eso, yo recuerdo una vez, ahí está Mónica en la lista, le mandé un manazo a Mónica, estábamos trabajando, mi mamá me había preparado comida para la fábrica y la Mónica quiere meter su mano en mi plato. Le mandé un manazo, no, porque eso no se debe hacer, en la época de Jesús tampoco. Entonces, en este A mí caso, me dijeron que eso se llama egoísta. ¿qué? Entonces, Egoísta. egoísta, porque no es que mi mamá me había dicho que era un chupe camarones, algo así. Bueno, entonces, eh, Choritos a la chalaca. chorizo a la chalaca. En este caso, Judas está sentado al costado de Jesús. ¿Qué tal confianza tenía Judas con Jesús como para que se atreviera a meter la mano en el plato de Jesús? Es decir, en la expresión en realidad era remojar el pan en el plato del Señor. La gente en esa época no es como hoy en día que te sirven un plato con tu porción de arroz, papas, carne, etcétera. Mucha de esa gente les traían una fuente, una fuente honda con tipo de guisos. La gente comía mucho guisos de carne, ¿no? Dentro de ese guiso, con pedazos de carne, de verduras, acompañaban con el pan. Entonces comían con pan la comida. Se servían en unos platos pequeños, sacaban del plato grande y se servían en platos pequeños y lo comían con pan, ¿no? No había como hoy en día tenedor, cuchillo, ¿no? Muchas veces usaban solamente una cuchara. Entonces, en este caso, lo que está haciendo Judas demostraba una cercanía tan grande al Señor que se atrevía a tener confianza como para remojar su pan en el plato de Jesús. Aunque en el Evangelio de Juan no nos dicen que Judas metió la mano, sino que Jesús le dio un pedazo de pan mojado. Vamos a leer Juan capítulo 13, versículo 21. Juan capítulo 13, versículo 21. Shiki, por favor, léelo. 21 al 27. Ya. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Es interesante que el discípulo amado, el discípulo al cual Jesús amaba, es una expresión para hablar de Juan, el apóstol. Y dice que Juan el apóstol estaba recostado al lado de Jesús. Hay una canción que escuchaba el otro día que decía que Juan había escuchado los latidos del Señor porque estaba recostado en su pecho, ¿no? Y entonces todos los demás, al ver esta escena, cuando Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar, comenzaron a preguntarse entre todos y naturalmente Pedro le pregunta a Juan, que estaba recostado en el pecho del Señor,
y le dice, pregúntale tú. Ahora, la gente dice, ¿por qué es esto? Debemos entender que Juan era el más joven de todos los discípulos. Algunos creen que prácticamente estaba saliendo de la adolescencia. No era un señor mayor, viejo, ¿no? Sino que era un joven. Y entonces sentía hacia Jesús ese cariño de padre, ¿no? Entonces estaba ahí Juan y le preguntan y Jesús contesta, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote. Entonces, la profecía del Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, el que me saluda con un beso de paz, el que de mi pan comía, y termina diciendo, eh, alzó contra mí el calcañar. Esta expresión, alzó contra mí el calcañar es el talón, y era era una costumbre, digamos que si tú querías atacar a una persona por la espalda, te acercabas sigilosamente para herirle el talón, porque de esa manera hacías que la persona no pudiera caminar, ¿no? Entonces, la expresión alzó contra mí el calcañar también se traducía como un ataque a traición por la retaguardia, una emboscada. Entonces, la traición de Jesús, todos esperamos que la traición venga siempre de algún enemigo, alguna persona con envidia, con rencores ocultos, pero nunca de un amigo. La traición de un amigo es doble dolor, porque no solamente te duele la traición, sino que te duele de quién viene. Si tú sabes que es un enemigo el que te está haciendo daño, como que lo entiendes. Pero cuando es un amigo el que te está haciendo daño, el dolor es doble. Jesús experimentó la traición de una de las personas más cercanas a él. Judas era el tesorero del grupo. Judas había visto los milagros del Señor. Judas vio cómo curaba a los ciegos. Judas vio cómo Cristo hizo caminar a los paralíticos. Judas recogió una de las 12 cestas que sobraron con pan y pescado después que Jesús alimentó a los 5,000. Judas estuvo presente en la resurrección de Lázaro, pero la codicia, la ambición, bloquearon su mente y su corazón. Algunos piensan que Judas imaginó que Jesús iba a poder escapar. Entonces él dijo, lo entrego, me dan las monedas, luego Jesús escapa y listo. Y todos ganamos, ¿no? Él nunca imaginó que Jesús iba a seguir el camino del Calvario porque ese era el propósito. Y por eso es que Judas fue y tiró las monedas después, al darse cuenta que su traición había consumado con la muerte de Cristo. Entonces, profecía, primera profecía cumplida. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, el que me da un beso de paz, en quien yo confiaba y el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Qué interesante profecía, ¿no? Profetizada la traición de Jesús por parte de Judas. Segunda profecía que se cumple el mismo día. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Chiqui, por favor, léelo. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con el que me has apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Wow.
No dice, eh, no dice 30 piezas de oro, dice 30 piezas de plata. No dice 29, tampoco dice 31. Dice 30 piezas de plata, ¿no? Entonces, si os parece bien, dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Una Voy a pregunta. pedirle a Fiorella que por favor lea Mateo 26, versículos 14 al 16. Tengo una pregunta, Carlos, Sí, antes que fue la... Qué bueno. Vemos que estos son relatos de Zacarías, en este caso, del Antiguo Testamento. ¿Cómo em, confirmar? Claro, vemos que dice 30 piezas de plata y lo asociamos a Judas, pero ¿cómo confirmar de que esto no fue una experiencia propia de Zacarías o claro. de que es una Dice, profecía? ¿Cómo diferenciar una profecía de una experiencia personal? claro, el problema no es ese, el problema es cómo entender cuando un profeta estaba hablando una profecía, ¿no? Sí, Cómo entender cómo el profeta podía visualizar el futuro. Para muchos de ellos, las palabras de Jesús que eran inspiradas, perdón, las palabras de Dios que eran inspiradas, para muchos de ellos no tenían sentido. Muchos profetas, por ejemplo, profetizan sobre la primera y la segunda venida de Cristo y estas profecías se mezclan. Entonces, lo que nosotros entendemos es cuando vemos el cumplimiento de la profecía, y muchas veces los mismos apóstoles decían, entendieron, recién entendieron que esa era la profecía que se había dado, ¿no? Cuando se cumplió. O sea, antes de cumplirse, podía ser considerado como un hecho de la vida cotidiana, pero cuando se cumplió, entonces, muchos textos bíblicos dicen, entonces esto es lo que estaba diciendo Zacarías, de esto estaba hablando. O sea, el cumplimiento de la profecía es lo que certifica la profecía, ¿no? ya, Ahora, gracias. leemos entonces Mateo 26, versículo 14 al 16. ¿A quién le dije? A Fiore, ¿no? Ya. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces Judas buscaba el mejor momento de entregar a Jesús. Muy bien. Y pásale a Rocco para que lea Mateo 27, versículos 3 al 5. Ya. Mateo 27, versículos Entonces, 3 al 5. Sí, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importas a nosotros? Allá tú, hasta el 5. y arrullando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se ahorcó, Ahorcó, ¿no? ahorcó. Ah, Muy bien. Miren la... Ay, esto no. Muy bien. ¿Ven esto? Las monedas de plata en la época de Jesús. Habían 3 tipos de monedas de plata. Lo que se consideraba un denario, que era la moneda más pequeña, se consideraba un denario de plata, era considerado el pago justo por un día de trabajo. Nosotros debemos, o sea, debemos calcular el valor según el país en el que estamos, porque cada país tiene un salario diario mínimo, ¿no? Diferente, ¿no?
En este caso, o sea, el salario por un día completo de trabajo, era un denario. Luego tenías una moneda que equivalía a medio shekel, se le llama. Medio shekel de plata. El medio shekel de plata es equivalente a 2 denarios. ¿Por qué? Porque el shekel era una moneda que se hacía con una plata más pura. El denario muchas veces era plata mezclada y el shekel era plata más pura y por eso se le daba más valor. Entonces había una moneda que equivalía a medio shekel de plata, que equivalía a 2 denarios, o sea, 2 días de trabajo. Este era el impuesto del templo. El impuesto del templo era medio shekel de plata al año. Toda la gente, todos los judíos, todos, tenían que dar medio shekel de plata al año para sostener el ministerio sacerdotal. Medio shekel de plata. Y tienes el shekel entero con esta águila. El shekel entero que equivale a 4 denarios, ¿no? O sea, era la única moneda aceptada en el templo por la alta pureza de la plata, del mineral. Esta era la única moneda que aceptaban los sacerdotes en el templo. A Jesús, por Jesús, Judas recibió 30 shekels de plata. ¿Por qué? Porque a él le pagaron con shekels del templo. Cuando dijeron que le estaban dando 30 monedas de plata y esto venía de las arcas del templo, entonces tenían que ser shekels, ¿no? Entonces a Judas le pagaron 30 shekels de plata, que es equivalente a 120 jornales de trabajo. 4 meses de sueldo. 4 meses de sueldo. Fue lo que le dieron a Judas para traicionar a Jesús. ¿Ok? Para que más o menos se den una idea. Entonces, profecía sobre Zacarías que pesaron sobre él 30 piezas de plata. Pero hay una segunda parte de la profecía, que no solamente le cotizaron 30 piezas de plata por Jesús, sino que fue y lo devolvió y lo tiró en el templo. En Zacarías 11:13 dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. La palabra echar significa las tiré, las arrojé, ¿no? Vamos a leer Mateo 27. Hugo, por favor. Mateo 27, versículo 5 al 6. Mateo 27, 5 al 6. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Qué sarta de hipócritas esta gente, ¿no? Sarta de hipócritas porque habían condenado a un inocente. Usaron dinero del templo para pagar a un traidor. Pero ahora se preocupan de no echar las monedas en el tesoro de las ofrendas. ¿Por qué? Porque eso es precio de sangre. O sea, preocupados de que esas monedas no debían regresar al tesoro del templo, ¿no? Eso es lo que dice Jesucristo cuando hablaba de esta gente hipócrita. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hugo, lee, por favor, continúa leyendo versículos 7 al 10.
Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquellos campos se llamaban hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio, pues por los hijos de Israel. Según precio puesto por los hijos de Israel. Y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Muy bien. Aquí es interesante que aparece el profeta Jeremías y no el profeta Zacarías. Algunos eruditos dicen que el profeta Jeremías era considerado el primer libro de los profetas. Entonces, cuando mencionan al profeta Jeremías, estaban hablando de todos los profetas, incluyéndolo a Zacarías. Y entonces lo que preguntó mi esposa es que ven acá como ellos dicen, así se cumplió lo del profeta, ¿no? Aquí se cumplió lo del profeta, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel. Lo que hemos visto hasta ahorita es que ha sido profetizado que era traicionado por un amigo que comía de su propio plato, traicionado por un amigo que lo entregó con un beso, le dieron 30 piezas de plata, no 29, eran de plata, no de oro, fueron echadas y arrojadas, no fueron colocadas, sino fueron arrojadas en el templo, y todo esto ocurrió en la casa de Jehová, en el templo. Todo esto profetizado entre 600 y 800 años antes de Cristo. Seguimos con las profecías que se cumplieron el mismo día. Profecía abandonado por sus discípulos. Zacarías capítulo 13. Nena, por favor, léelo. Zacarías capítulo 13, versículos 6 al 7. 6 y 7. Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere el pastor y serán dispensadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Entonces acá el profeta menciona esta frase, ¿no? Hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y en Mateo capítulo 26, Miguel, por favor, Mateo 26, versículo 30 al 32. Si prendes el micrófono sería bueno. Perdón. Ya, de nuevo. Mateo 26, 30 al 32. Ya. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, el mismo Jesús dice que se estaba cumpliendo la profecía, ¿no? Cuando él dice, en el versículo 31, dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. O sea que Jesús toma la profecía de Zacarías y dice, esto es lo que se está cumpliendo ahorita, ¿no? En Marcos capítulo 14, versículo 48 al 50. Delia, por favor, léelo.
Marcos capítulo 14, versículo 48 al 50. Ya. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Correcto. Entonces, el hecho de que Jesús iba a ser abandonado, que iban a herir al pastor y que sus ovejas iban a ser dispersas, también estaba profetizado y se cumplió cuando lo fueron a arrestar. Aquellos que le habían prometido fidelidad eterna, lo abandonaron en su peor momento. Dicen, el otro día estaba escuchando un video, que la iglesia más grande en este momento en el mundo es la iglesia china, la iglesia que vive bajo persecución. Y cuentan que cuando Mao Zedong hubo la Revolución Roja, que mataron y exterminaron, que hubo un genocidio brutal, ¿no? Que eso no le gusta hablar a la gente que es radicalmente comunista, porque realmente hubo una masacre, ¿no? Igual que Stalin, ¿no? Entonces, cuando mataron a esos miles y millones de personas, cuenta la historia que la iglesia se redujo a un 10%. Es decir, 90% de la gente que asistía a las iglesias desaparecieron por miedo a morir, a ser exterminados. Pero ese 10% de gente, muchos de ellos dieron la vida por Cristo, muchos de ellos murieron, y poco a poco con los años, ellos se han convertido en creyentes tan firmes, tan fuertes en la fe, que se han convertido en la iglesia más grande del mundo. Aquellos que le habían prometido fidelidad a Cristo, sus discípulos, lo abandonaron en su peor momento. ¿Qué pasaría si en nuestros países empezara la persecución de la iglesia? ¿Cuántos se quedarían? ¿Cuántos estarían dispuestos a aceptar la persecución y la muerte por Cristo? Lo interesante es que estos discípulos que abandonaron a Jesús, 3 días después, salieron de sus cuevas de miedo y se enfrentaron al imperio romano y a toda la idolatría griega. Y todos estuvieron dispuestos a morir por Cristo. Según un psicólogo, menciona lo siguiente. El hecho de que aquellos que abandonaron a Jesús con un miedo natural porque ninguno quería arriesgar su vida y la vida de sus familias, ese miedo natural que tenían, y que a los 3 días abandonaron ese miedo y se convirtieron en predicadores del Evangelio y murieron. El único que no murió de alguna manera sacrificial fue el apóstol Juan, pero los otros todos murieron en forma sacrificial. Y él dice, esto solo es posible después de haber pasado por alguna experiencia radicalmente traumática que los impulsó a dejar todo y a dedicarse a predicar el nombre de aquel a quien antes habían abandonado. Y la única explicación lógica es que realmente vieron a Jesús resucitado. Interesante, ¿no? O sea, la única explicación lógica para que estos que abandonaron a Jesús terminaran muriendo por Cristo, saliendo de sus cuevas llenos de miedo y enfrentándose al imperio romano, ¿no? Era
La única explicación lógica es que realmente hayan visto a Jesús resucitado. Porque si no, no se explica cómo estos cobardes que lo abandonaron ahora terminaran yendo por todo el mundo predicando el Evangelio y diciendo que habían visto a Cristo resucitado. Esa era su fuerza. Cuando hemos empezado a estudiar sobre las profecías, recuerden que les he dicho, los hombres iban, los apóstoles, los discípulos, los cristianos, iban por todo el mundo mencionando y demostrando que Jesús era el Mesías usando dos argumentos: la resurrección, de la cual ellos habían sido testigos presenciales, y las profecías que se habían cumplido, ¿no? ¿Recuerdan ese cuadro que les enseñé hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces, para recordar, para los que no estuvieron, voy a enseñárselos un momentito. Está por aquí. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Estamos acá. Estamos acá. Estamos acá. Este es. Se los enseño, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Esto de acá. Que los dos argumentos utilizados para demostrar que Mesías prometido, redentor victorioso, era Jesús, el primero era la resurrección y el segundo eran las profecías mesiánicas. Entonces ellos iban por todo el mundo predicando de la resurrección, de la cual ellos habían sido testigos presenciales. Entonces ellos decían, nosotros lo vimos resucitado. Entonces por eso es que después de haberlo abandonado a Jesús, que la profecía decía, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, esa profecía se cumplió, pero el tercer día los discípulos dijeron, no, vamos a dar la vida por Cristo, y se fueron a predicar el Evangelio por todo el mundo. Siguiente profecía. Quinta profecía cumplida el mismo día. Acusado por falsos testigos. En el Salmo 35, versículo 11. Salmo 35, 11. Nena, por favor, léelo. 35:11. Se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. Nada más. La palabra malvado que aparece aquí en el Salmo, se levantan testigos malvados. La palabra malvado significa falsos, mentirosos, engañadores. Mario, por favor, lee Mateo 26, versículos 59 al 60. Mateo 26, versículos 59 al 60. Sí, Mateo 26. 59 al 60. Sí, ya dentro. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos. Entonces, para poder acusar a Jesús, tuvieron que utilizar testigos falsos, testigos malvados. Sexta profecía cumplida el mismo día. Se mantuvo en silencio ante sus acusadores. Vamos a pedir que Luz María lee, por favor, Isaías 53, 7. Volumen. Prende tu micrófono. ¿Ya? ¿Me escuchas? Ya.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Este pasaje de Isaías del 53, que relata al Cordero de Dios, a Jesús, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y el cumplimiento, Jackie, puedes leer Mateo 27, versículos 12 al 14. Ya, 12, ya. Dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Impresionante, ¿no? ¿Por qué no quejarse? ¿Por qué no reclamar su derecho? ¿Por qué no defenderse? ¿Por qué no decirle a Pilatos, estos sacerdotes te están engañando, te están mintiendo, no les hagas caso? Jesús dice, enmudeció, siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Y Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió. La profecía decía, no abrió su boca, enmudeció, no abrió su boca. Séptima profecía en Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. Fanny, por favor, léelo. Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En este pasaje, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La palabra en el hebreo es daká. La palabra en el hebreo es daká, que significa desmenuzado, lesionado, aplastado, quebrado, roto. Entonces la profecía de Isaías dice, fue desmenuzado por nuestros pecados, fue aplastado por nuestros pecados, fue quebrado, fue roto por nuestros pecados. Y en Mateo 27, versículo 26, Mónica, por favor, léelo. Mateo 27, 26. Mateo 27, 26. 26. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús. Les voy a compartir. ¿Ven esta pantalla? ¿Ven el látigo? Sí. Si ustedes notan, miren las bolitas. Yo hice un trabajo de tesis de investigación cuando estaba en el seminario para ver los látigos que los romanos usaban para destruir prácticamente a las personas, porque estos látigos no eran para azotar, era para destruir la piel. Si ustedes ven, estos látigos tienen unas piezas deformes de acero en la punta que desgarraban la espalda.
Entonces, cuando lo azotaron a Jesús, primero lo pusieron de espaldas y le desgarraron la espalda con 20 azotes. Luego lo voltearon y le desgarraron el pecho, el rostro y las piernas. El cuerpo de Jesús estaba en carne viva, desangrándose y muriendo de dolor. Hay una parte cuando lo llevan a Jesús ante Pilatos, ¿no? Que se traduce, he aquí el hombre. Y algunos historiadores dicen que esa expresión que dijo Pilatos en realidad debería traducirse, ¿qué han hecho con este hombre? Es decir, lo destrozaron, lo destrozaron. Los romanos soldados acostumbrados a matar habían destrozado el cuerpo de Cristo. Su espalda, su vientre, su pecho, sus piernas. Algunos historiadores dicen que después de los azotes a los reos, muchos de los reos tenían que cargar sus propios intestinos porque le desgarraban el vientre. Y esto estaba profetizado. ¿Eh? Esto estaba profetizado. Muy bien. Entonces, molido por nuestros pecados. No solamente fue molido, sino fue golpeado y escupido. Profecía número 8, Isaías 56. Shari, por favor. Isaías 56. Todas fueron de Isaías, ¿no? Sí. Las 25 profecías. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, de escupitajos. Mi vida, lee por favor Mateo 26, versículos 67 al 68. 6:7 al 6:8. Sí. Dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Le dieron de puñetazos, lo abofeteaban, lo escupieron. Eso también estaba profetizado. Carlitos Herrero, por favor, lee Isaías 53, versículos 2 al 3. $53 del 2 al 3, ¿no? Sí. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. A veces no entendemos lo que significaba que le dieran puñetazos y lo abofetearan. Según el pasaje de Isaías que acabamos de leer, dice, no hay parecer en él. O sea, no hay nada bonito en él. Nosotros estamos acostumbrados que a Jesús lo pinten con un rostro atractivo, con su pelo largo, su barba, con sus ojos azules, cuando en realidad nada de eso es cierto. Su piel era trigueña,
no tenía ojos azules. Y entonces, aquí cuando dicen no hay parecer en él, la expresión significa no hay nada bonito en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo. Luego dice despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y miren esta expresión, como que escondimos de él el rostro. Esa expresión significa no puedo verlo. O sea, no puedo verlo. Escondimos de él el rostro significa que el rostro de Jesús estaba tan desfigurado que ni siquiera podías mirarlo porque te causaba dolor ver su rostro desfigurado. En Lucas capítulo 2, versículos 63. Miren esta foto de acá. Esta es la foto de un boxeador que ha recibido golpes, pero que ha sabido protegerse. El boxeador ha sabido protegerse con sus puños y así terminó su rostro. Sin embargo, de Jesús se dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban y le vendaban los ojos. Le vendaban los ojos y le golpeaban el rostro para que no pudiera defenderse. Golpe seco con los ojos vendados. Si Jesús hubiera estado con los ojos abiertos, por reacción, habría tratado de protegerse, por reacción, como todos nosotros. Cuando alguien te va a golpear, tratas de sacar la cara, levantas la mano para protegerte. Pero cuando te vendan los ojos, recibes el golpe en seco. El rostro de Jesús ensangrentado es arrastrado como delincuente ante el concilio. Probablemente los moretones en los ojos le impedían ver bien. Nadie lo defiende. Nadie saca la cara por él. Todos los demás, de los miles que lo seguían, guardan silencio. Sus discípulos están escondidos. Pedro lo tiene a unos 10 metros de distancia y no hace nada porque tiene miedo de que lo vayan a matar también. La profecía entonces: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Qué fuerte, ¿no? Dos profecías más. La novena profecía. Salmo 22, versículos 7 al 8. Silvia, por favor. Salmo 22, versículos 7 al 8. Salmos 22, 27 al... No, Salmo 22, versículos 7 al 8. correcto. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Muy bien. Entonces aquí el Salmo dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y Mateo, capítulo 27, versículos 39 al 44. Mateo 27, versículos 39 al 44. Fanny, léelo, por favor. Sí, un momento, por favor. Mateo 27, versículos 39 al 44. 39 al 44. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo,
Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Por eso la profecía decía, se encomendó a Jehová, líbrele él, pues, sálvele. Y el texto dice, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, ¿no? Y la 10ª profecía, sus manos y sus pies fueron perforados. Salmo 22, 16. Salmo 22, 16. Con eso terminamos el día de hoy. Hugo, por favor, léelo. Pastor, me repite Salmo 22. 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Por andamos mis manos y mis pies. Horadaron. Horadaron Exacto. mis manos y mis pies. La palabra horadaron significa perforaron, atravesaron. Y cuando Jesús ha resucitado y Tomás no cree que ha resucitado, Juan capítulo 20, versículo 24 al 25 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces, cuando lo crucificaron a Jesús, le perforaron las muñecas en realidad, a la altura de aquí, ¿no? Le perforaron las muñecas y le perforaron el empeine de los pies. Ustedes pueden imaginar el dolor que eso significa. Y eso también estaba profetizado. Muy bien, hemos visto 10 de las 25 profecías que se cumplieron el mismo día. La próxima semana no tenemos estudio, ya lo saben, no tenemos estudio, y la siguiente semana continuaremos con las profecías que se cumplieron, las 15 profecías restantes que se cumplieron en un solo día, cuando Jesús es arrestado y crucificado. ¿Alguna pregunta? Sí, pastor. Sí. Hay algo que me llama mucho la atención, Isabel, pues he estado haciendo el estudio para prepararme para lo de Juan el Bautista. ¿Ya? Y yo veo a Judas como la persona que fue utilizada también para que se cumpliera esa profecía de ser entregado, ¿sí? Sí. Es, en cierto modo, se puede decir que él tampoco tuvo culpa porque ya estaba profetizado, no sé, No, lo digo sin... claro. ¿Recuerdas tú hace unas semanas atrás cuando hablamos acerca del libre albedrío en la iglesia? Sí, señor. Que cuando Dios revela los hechos, no es porque nos obligue, sino porque los conoce de antemano, ¿no? Es como ver un partido de fútbol en diferido. Entonces yo te puedo decir, al ver un partido de fútbol, yo te puedo decir, ¿en qué minuto va? En el 44.
Mira, en el 45 Messi va a meter un gol. Y entonces tú me dices, wow, ¿y cómo sabes? Y en el 45 Messi mete un gol. Ahora, en el momento en que Messi metió el gol, yo no estaba ahí para obligarlo, ¿no? Sino que fue una decisión en ese instante que Messi tuvo. Lo mismo pasa con Judas. Judas aceptó su papel de traidor en el momento en que se acercó a los sacerdotes. Lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento fue anunciarnos de antemano lo que Judas iba a hacer. Pero no es que lo obligó. Judas tenía en su libre albedrío la posibilidad de escoger y de decidir. Y por eso es condenado. No es condenado necesariamente solo por lo que hizo, sino porque él escogió hacerlo. Y eso la Biblia se llama el libre albedrío, ¿no? ¿Está claro? Sí, señor. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Nada? Bueno, Pastor, pues, algo para agregar nada más de lo que usted decía de profecías y cosas así. Recuerdo que, bueno, hace muchos años, antes venía eso de que si nosotros no teníamos la foto del Papa en la casa, íbamos, que venía el fin del mundo, allá, y el que no tuviera la foto del Papa en la casa lo iban a matar. ya. ¿Mm? ¿Qué Solo significa? eso para comentar. ¿O quieres vendernos fotos del Papa? No, eso creo que fue como en el 2002 o el 2000, no me acuerdo muy bien, pero Ya. que me tiene este miedo porque cada rato pasaba de que venía el fin del mundo. Sí, pues, hay un montón de pastores y predicadores que ese es su tema, porque es un tema morboso. El tema del fin del mundo, de las profecías, de la guerra, del anticristo, del virus, del COVID, o sea, todo este tipo de gente, eh, es el tema de estos pastores porque se les acabó el tema de la Biblia. Entonces, como se les acabó el tema de la Biblia, ya no saben qué enseñar. Entonces, el tema del Apocalipsis es siempre un tema que atrae el morbo de los oyentes, ¿no? Entonces, si yo me pongo a predicar ahora diciendo profecías de los últimos tiempos, se está cumpliendo porque la ONU y las Naciones Unidas, y porque la OEA, y porque Israel, y porque los rusos, entonces te llenas de vistas, ¿no? Tus videos llevan a miles, millones de vistas y eso les hace ganar dinero. Entonces estos predicadores que paran todo el tiempo hablando de las profecías, de los últimos tiempos, que se va a acabar, lo único que quieren hacer es eso, conseguir más vistas, ganar más dinero, porque la mayoría de ellos cuando hablan solamente conjeturas. Acabo de recibir un video que hace una semana, 5 días, de alguien que me dice, mire, pastor, fíjese, escuche esto, ¿no? Es de un pastor en Estados Unidos que menciona al doctor no sé cuánto y que los que se han vacunado con el COVID van a morir de imprevisto y de un momento a otro les va a venir un infarto porque él sabe, porque él conoce, porque él vio, porque no sé qué, puras patrañas. Entonces, cuando ustedes se encuentren con uno de estos supuestos pastores, predicadores, profetas, cuyo tema todo el tiempo, siempre la misma vaina, la profecía en los últimos tiempos y la guerra y Gog y Magog y no sé cuándo, automáticamente anúlenlo, bloqueenlo, sáquenlo, ni siquiera pierdan tiempo. Y les digo porque muchas veces yo recibo estos videos, gente que me dice, pastor, escuche esto y deme su opinión. Y yo lo escucho 15 segundos y lo apago, porque no pierdo tiempo en esas cosas. Entonces, recordemos esto, ¿no? Porque esta gente está siempre dándole vueltas a ese tema. En cambio, si nosotros estamos concentrados en la palabra, sabemos que la palabra nos edifica y eso es lo que debemos buscar, ¿no? Bueno, pues entonces vamos ahora. Carlos, una preguntita. Sí, Este, a mí me impresiona cómo los romanos
maltrataron así de esa manera a Jesús. Sí. Ese siempre, o sea, siempre lo hacían con todos los presos, con todos los que iban a crucificar, o porque era una profecía, se tenía que cumplir así. Qué No, horrible sí. esa masacre. ¿Ustedes han visto la película de Jesús de Mel Gibson? La La Pasión Pasión. Sí, de Cristo. horrible. Pero es muy real, ¿eh? Sí. Realmente una de las características de Mel Gibson es que es muy real con sus videos. Sí, así fue realmente. A mí me impresionó al ver la película cómo el azote con esa piedra de acero, el soldado lo tira y se queda clavado en la madera. Hay una escena cuando el soldado tira el azote y lo tira sobre la mesa de madera y la madera, la piedra de acero queda clavada en la madera. Eso pasaba con la carne de los presos. Ahora, psicológicamente, el poder hace que la gente pierda toda noción, o sea, se vuelven salvajes. Los historiadores mencionan que las personas que eran azotadas recibían, o sea, los soldados recibían instrucciones de parte de sus jefes para hacerlo en forma ligera o los dejaban a su libre albedrío. Los historiadores cuentan que en algunos casos, como en el caso de Jesús, Jesús no fue el único caso. En los casos donde los romanos se ensañaban, entonces prácticamente los destruían, prácticamente los dejaban muertos en vida, desangrándose. No hay un solo registro en la historia de un hombre que haya sobrevivido al azote romano. No hay, a menos que el azote fuera con varas. Cuando lo hacían con varas era como para darle un escarmiento. Pero cuando utilizaban este azote que usaron con Jesús, el de las bolitas de acero, le destruyeron el cuerpo. Pero esto, como les digo, no era solamente con Jesús. Cuando los soldados querían ensañarse con un preso, entonces, y lo querían destruir, utilizaban estos azotes con puntas de acero. ¿No? Horrible. Y algo que debemos recordar es que Jesús aceptó eso en silencio por ti y por mí. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que hemos aprendido hoy. Gracias por tu amor, por tu sacrificio, por lo que debes haber pasado ese día por nosotros. Que estaba profetizado tu dolor, estaba profetizado que te iban a destrozar el cuerpo, el rostro, y todo lo aceptaste en silencio como cordero que va al matadero, solo para llevar mis pecados y morir por mí en la cruz. Nunca estaremos suficientemente agradecidos a ti por lo que hiciste por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Cuídense todos. Nos vemos. Nos vemos en 2 Gracias. semanas. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias, nos vemos. Un abrazo para Mark. Gracias. Chao, saludos a todos. Cuídense. Bendiciones. No se olviden de inscribirse para la boda. Ya está listo, Ya ya. estamos. Ya está. Muy Ya lo bien. Chao, hice. chao.